Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia en nuestro evento de esta noche. Soy el doctor Mauricio Flores Morales, soy el presidente de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica y pues les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio denominado Manejo de infecciones respiratorias a repetición. Para este conversatorio, pues vamos a contar con dos grandes colegas, amigos y grandes expertos, como son el doctor José Antonio Ortega Martel de México y también tenemos como invitados al doctor Eduardo Arévalo de El Salvador. Voy a comenzar pidiéndole al doctor Ortega Martel que pueda encender su cámara para poder presentarlo con todos ustedes y posteriormente pasaremos a su presentación. Doctor Ortega, Sí, con mucho gusto. Creo que ya está la cámara. gracias, doctor. El doctor José Antonio Ortega Martel es alergólogo, inmunólogo pediatra, formado en México, en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, hizo su formación en el Instituto Nacional de Pediatría, tanto en su formación de pediatría como de alergia pediátrica e inmunología. El doctor, pues, ha formado parte de grandes instituciones como, y sigue formando parte de ellas, como el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, de donde ha sido presidente y coordinador académico. Es jefe del servicio, fue jefe de servicio de alergia en el Hospital del Niño Pachuca Hidalgo. También ha formado parte de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Es profesor de la Cátedra de Inmunología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es representante del Consejo Directivo de la Organización Mundial de Alergia y pues con mucha honra podemos decir también que es miembro honorario de nuestra asociación. Así que, doctor, no tengo mucho tiempo para poder dar todos esos datos y le agradecemos pues poder contar con usted para esta noche. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la presentación y gracias por invitarme. Siempre es un gusto poder participar con todos ustedes. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten, para empezar la charla. Creo que ahí ya deben de estar ustedes viendo mi pantalla. Sí, Bueno, doctor. ah, muchas gracias. Agradezco nuevamente al doctor Mauricio y a todos los organizadores para invitarme a estar con ustedes, sobre todo porque hago dos cosas que me gustan mucho. La primera es saludar a los amigos. Muchos saludos a todos los amigos en El Salvador y de donde nos vean ahora. Y también porque me dan la oportunidad de hablar de algún tema de inmunología, que también eso me da mucho gusto. Así que muchas gracias. Ya el doctor Flores ya comentó mi currículum. Yo soy médico, pediatra, alergólogo, inmunólogo clínico, actualmente profesor de inmunología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde vivo en México, y donde tengo también mi clínica particular junto con mi esposa, la doctora Huerta. Estos son mis conflictos de interés. Tengo el honor y el gusto de ser invitado como conferencista o asesor en algunas ocasiones en grupos de trabajo, tanto en la industria farmacéutica como en asociaciones médicas, y el gran gusto, como comentó el doctor Flores, de ser miembro honorario de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Este es un reconocimiento que me dieron la primera vez, creo que fui a El Salvador en el año 2000, ya tiene 21 años de esto, así que bueno, todavía lo guardamos con mucho cariño. Eh, También tengo mucho gusto en compartir este espacio con el doctor Arévalo, que nos dará también unos puntos muy interesantes acerca de este tema. Y bueno, yo quisiera empezar hablando de las infecciones recurrentes. Este artículo que publicamos el año pasado con la doctora Espósito, el doctor Marengo, pues habla de esas infecciones recurrentes, sobre todo a nivel de otorrinolaringología en niños, y cuáles son sus complicaciones y si se puede hacer algo más, que creo que esta es la idea de esta charla. Sabemos que las infecciones respiratorias recurrentes son muy frecuentes en niños y esto impacta no solamente su salud, sino también la economía familiar y en gran parte se deben a la inmadurez del sistema inmunológico y los factores ambientales en los cuales se encuentran los niños. Pero también las sibilancias, como veíamos por ahí en ese video al inicio,
Cuando se vuelven recurrentes, inducidas por virus, bueno, todo este puede ser el camino para ya hablar de asma en un paciente y tratar de detener ese camino hacia un asma que puede ser más difícil de controlar. Entonces, la inmunomodulación inespecífica con muchos de estos productos, pues trata de disminuir estas infecciones, pero también las complicaciones que se presentan con ellas. Todos sabemos que el sistema inmunológico depende de los genes con los que nacemos y lo que hemos heredado de nuestros padres, y eso influye sobre la inmunidad innata, sobre la inmunidad adaptativa. Pero también otros factores como el sexo o también la edad, conforme va madurando este sistema inmunológico, también las comorbilidades que se van presentando en el camino en nuestra vida y que también pueden ir afectando a esta forma de funcionar de nuestro sistema. Y ahora sabemos que la epigenética nos permite bloquear o activar algunos genes, y aunque no modifiquemos esos genes en su secuencia de bases, pero sí podemos influir sobre cómo se están expresando. Y esta epigenética influye en la dieta, el estrés emocional al cual estamos expuestos, el ejercicio, la exposición a tóxicos y en especial la microbiota, que puede tener una influencia muy importante en esa forma de responder. ¿Qué tanto impacto tiene en los niños? Bueno, en esa publicación se comenta que los niños, por ejemplo, de 2 a 4 años de edad con infecciones recurrentes de las vías respiratorias pueden tener no solamente un impacto físico importante, sino también emocional, social, escolar, y que todo esto va a afectar al niño y obviamente a su familia. Entonces es lógico que busquemos alguna terapia para tratar de ayudar al sistema inmunológico para prevenir estas infecciones recurrentes. Y no hay ninguna terapia, y nunca lo vamos a poder hacer seguramente, que las prevenga al 100%. Pero ya como veíamos también en ese video, podemos impactar importantemente también en el número de infecciones, en la gravedad de esas infecciones, en la duración, en el uso de tratamientos, si podemos modificar de alguna manera útil al sistema inmunológico. Y esta es la idea de los inmunoestimulantes, pero ¿cuántos tipos hay? ¿Son todos iguales? ¿A qué se refieren cuando hablan de inmunoestimulación heteróloga o de inmunomodulación? ¿Qué evidencias científicas hay de todo esto? ¿Realmente son útiles en la vida real, en la clínica? ¿Y qué podemos esperar en el futuro de ellos? Son preguntas que todos los médicos nos hacemos cuando vemos al paciente, cuando estamos enfrente de nuestros pacientes. Y bueno, yo espero que algo de lo que vamos a platicar, tanto el doctor Arévalo como yo, pues ayude a resolver algunas de estas dudas o tal vez a aumentarlas y motivarnos a seguir estudiando más sobre esto. Nuestro sistema inmunológico lo podemos ver de muchas maneras. Ahora lo quiero ver como un auto deportivo que está listo para hacer muchas carreras, pero podemos todavía mejorar su forma de actuar. Y esto es lo que queremos hacer con estos inmunoestimulantes. Y hay muchas opciones para mejorar nuestro auto. Puede ser el isoprinosine, hormonas del timo, que ya prácticamente ya no se están usando en el mundo, o factores de transferencia, que todavía dudamos un poco sobre la calidad por toda la diversidad que han salido de estos factores de transferencia, algunos muy útiles y otros que nos queda mucha duda, o el pirotimol, los lisados bacterianos, inclusive polisacáridos activos, probióticos o algunos nutrientes como vitamina A, D, C, zinc, y esto es por poner algunos ejemplos de lo que podemos intentar para ayudar a este sistema. Pero todos realmente son iguales, van a tener el mismo efecto sobre nuestro sistema inmunológico o puede haber diferencias entre ellos. En esta otra publicación que también salió el año pasado, en el año todavía de la pandemia, coordinados por la doctora Espósito, se hizo un grupo internacional para tratar de llegar a un consenso sobre qué podemos saber de estos inmunoestimulantes actualmente, qué evidencia científica hay. Y bueno, sabemos y todos llegamos al consenso de que la buena higiene, la aplicación de vacunas es lo que mejor va a ayudar para disminuir infecciones respiratorias, como lo hemos visto todos en esta pandemia. Pero el uso de algunos lisados, por ejemplo el OM85, que es el que actualmente tiene mayor número de estudios, puede ser también un apoyo a estos tratamientos. Y sobre otros inmunoestimulantes, sobre los probióticos, por ejemplo, todavía tenemos dudas de cuál o cuáles de las bacterias son las útiles, en qué dosis, en qué esquema. A veces lo mismo con la vitamina D, cuál es la dosis y el esquema adecuado, o con otros inmunoestimulantes. Entonces, este artículo está también igual que el anterior, de acceso gratis. Ojalá que lo puedan revisar si todavía no han tenido la oportunidad,
porque va dando alguna evidencia científica actual de que sabemos, por ejemplo, del pidotimod, que tiene efectos in vitro, tanto en la inmunidad innata y adaptativa, y también clínicamente para disminuir infecciones recurrentes. Quizá una limitación es que no se tiene evidencia o no se tiene experiencia en uso en niños menores de 3 años, se tiene que usar en mayores de 3, de preferencia 2 horas sin alimentos, antes o después, y que todavía hay pocos estudios acerca de él, pero se siguen trabajando más. Entonces, bueno, todavía es probable que sí sea útil en niños de 3 años o más, pero hacen falta más estudios. El OM85 es el que tiene más estudios publicados actualmente, tanto con efectos in vitro en la inmunidad innata y adaptativa, pero también disminuyendo el estado inflamatorio y ayudando en esa prevención de infecciones recurrentes. Limitaciones que todavía no encontramos los biomarcadores útiles para predecir quiénes van a responder mejor y hacer una verdadera medicina personalizada, pero se puede utilizar desde los 6 meses de edad y bueno, se siguen buscando estos biomarcadores para ver cuál es el grupo más adecuado para que la utilidad sea mayor en este tratamiento. Hay otros que ya prácticamente han desaparecido, el ribomunil tuvo buenos estudios, pero pocos en pocos pacientes y actualmente ya prácticamente no está disponible en el mundo y no se puede recomendar realmente, ya se llegó a ese consenso. Algunos otros inmunoestimulantes derivados también de bacterias tienen efectos in vitro en la inmunidad innata y adaptativa, pero todavía con pocos estudios que no permiten hacer una recomendación amplia. Con algunos bioactivos, como los beta-glucanos, también tienen efectos in vitro en la inmunidad innata y adaptativa, pero con estudios que a veces han tenido resultados contradictorios. Y en el caso de los probióticos, decíamos, no sabemos cuáles de las bacterias. Hasta ahora, lactobacillus y bifidobacterias son las que más se han estudiado y han demostrado efectos in vitro, pero todavía son pocos estudios. Se necesita establecer bien la dosis y el esquema para la prevención de infecciones recurrentes, respiratorias recurrentes. En el caso de las vitaminas, la vitamina A y la vitamina C, hay datos escasos, todavía poco confiables, no hay mucha evidencia para la prevención. En cambio, la vitamina D tiene más información que sí puede tener efectos, sobre todo de modular la inmunidad innata y adaptativa, pero en especial cuando hay bajos niveles previos a dar el tratamiento de vitamina D. Entonces, bueno, hay pocos estudios, hace falta más para saber cuál es exactamente ese nivel mínimo de niveles de vitamina D para poder dar con mejor utilidad este tratamiento. Algunos otros, como la equinacia, por ejemplo, ha demostrado efectos in vitro en la inmunidad innata, pero no evidencia a prevenir realmente infecciones. Todavía no se puede recomendar ampliamente. Y algunos otros, inclusive como algunos productos de la miel de abeja, el propóleo, la jalea real, tienen efectos in vitro antioxidantes, antiinflamatorios, inclusive inmunomoduladores, pero con muy pocos estudios, solamente un estudio clínico en niños con otitis recurrente. Entonces todavía no se puede dar tampoco una recomendación. Como se comentaba también en el video al inicio, sabemos que la gran mayoría de las infecciones respiratorias son virales, pueden estar en vías superiores o inferiores, ser agudas o ser recurrentes, y recurrentes les llamamos cuando son más de 3 en 6 meses. Y dentro de esos virus, el rinovirus humano, tipo A, B y C, son los que más frecuentemente causan estas infecciones, 50% en las vías aéreas superiores, y dependen de un receptor, de una molécula de adhesión, el ICAM1, para poder entrar a las células epiteliales y causarnos este problema. Nuestra inmunidad innata con interferones y células NK puede responder rápidamente hacia ellos, pero también la adaptativa con linfocitos T citotóxicos y anticuerpos nos puede dejar una respuesta de memoria. Entonces, en estos rinovirus también sabemos que pueden ser causantes de exacerbaciones de asma en un paciente predispuesto y que esto pues, nos ayudaría a evitar estas exacerbaciones si tenemos una mejor respuesta hacia estos virus. Y en especial hacia el rinovirus podemos utilizar varias moléculas para tratar de neutralizarlos, interferones, anticuerpos, pero también defensinas. Podemos hacer células citotóxicas que destruyan de manera natural o adaptativa a las células infectadas por estos virus. Y lo ideal sería tener memoria adaptativa, pero también tal vez alguna forma de memoria innata que nos ayude a tener mejor respuesta. Entonces, en el caso de las defensinas, sabemos que son un grupo
bueno, forman parte de un grupo de péptidos antimicrobianos que no solamente está en los humanos y en los mamíferos, sino también en insectos, en anfibios, en plantas, en muchas especies animales y vegetales se han ido encontrando. Y estas defensinas son péptidos antimicrobianos pequeños, anfipáticos, perforan las membranas de las células, pero además pueden activar respuestas en las células inmunológicas. Y no solamente perforan membranas, sino que también pueden tener efectos, por ejemplo, para bloquear la entrada de los virus o bloquear la replicación de los virus. Pero también pueden rodear a esos virus para que no entren tan fácilmente a esos, utilizando esos receptores. En el caso del OM85 hay estudios que han demostrado que sí puede hacer un aumento en estas beta-defensinas humanas y en la producción también de anticuerpos IgA, IgG, y que esto se puede traducir en menos infecciones respiratorias en los pacientes. Se conocen más mecanismos de acción en estos lisados bacterianos, en especial con el OM85, y efectos sobre células dendríticas, monocitos, macrófagos, pero también en linfocitos B, linfocitos T y en especial en las T reguladoras. Sabemos que para responder hacia una infección es importante activar una respuesta inflamatoria, pero la misma respuesta inflamatoria puede causar daño. Entonces también es importante controlar ese daño, controlar esa respuesta inflamatoria y permitir que se reparen los tejidos. Y nos quede una respuesta de memoria o una memoria inmunológica que nos mantenga alerta para la próxima vez que nos encontremos a este patógeno. El OM85, cuando se da por vía oral, activa células dendríticas en el epitelio intestinal para poder hacer que estos linfocitos T y B empiecen a activarse, pero también produzcan algunas citocinas reguladoras, como la interleucina 10. Y después estas citocinas, activadoras o reguladoras, y también la disminución de interleucina 4 y la IgE, pueden ser un efecto sistémico que se transmite hasta las vías aéreas, y se ha demostrado que en vías aéreas pueden activar las poblaciones reguladoras y bajar las poblaciones de eosinófilos. Y todo esto controlar también la inflamación. Entonces, en la respuesta inmunológica es importante tener esa memoria y hasta hace poco pensábamos que la memoria solamente estaba en el brazo de la inmunidad adaptativa, pero probablemente la inmunidad innata también tenga alguna forma de memoria, que más que memoria le han llamado un entrenamiento, una inmunidad innata entrenada. Y estos son cambios epigenéticos y metabólicos en células innatas que les permiten responder más rápido y en forma más eficiente, inclusive no hacia el mismo estímulo que inició la respuesta, sino hacia diferentes estímulos. Esto se ha demostrado en monocitos, en macrófagos y en linfocitos NK, y cómo después de entrenarse esta respuesta puede ser más intensa y más rápida la siguiente vez, no solo con ese microorganismo, sino con otros microorganismos. Y esto depende de una reprogramación intracelular. Esto significa cambios epigenéticos en los promotores y genes efectores de receptores que reconozcan patógenos, pero también de enzimas e inclusive de factores de transcripción que ayuden en esa señalización. Pues la inmunidad innata entrenada es un campo muy apasionante que actualmente se está explorando cada vez más para ver exactamente cómo se da esa reprogramación metabólica y epigenética para tener acceso más rápido a los genes de citocinas y proteínas que puedan ayudar para una mejor respuesta las siguientes veces que nos exponemos no solamente a ese primer estímulo o ese estímulo inicial, sino a otros estímulos que también nos encontremos. Y cuando esta reprogramación, cuando este entrenamiento de la inmunidad innata ocurre en precursores mieloides, el efecto no solamente es en ese momento en las células terminales, sino en todas las demás células que se formen a partir de estos precursores. Entonces podemos reprogramar no solo en forma inmediata el sistema inmunológico, sino también en forma futura en esa programación heteróloga o protección heteróloga. Y este trabajo que se publicó en este año también es interesante, es un estudio en ratones, donde les dieron a un grupo de ratones durante el embarazo el OM85 para ver si ayudaba al desarrollo de estas células mieloides y si se podían reprogramar. Y vieron que sí, se podían reprogramar para expresar mejor receptores tipo TOL y tener una mejor respuesta con interferones, y eso se traducía en mejor respuesta hacia las infecciones. Esto faltará después traducirlo en seres humanos. Pero hay algunos artículos también del grupo del Dr. Hall, donde participa también el Dr. Kustovic,
donde hacen una propuesta interesante, como estos lisados bacterianos, como el OM85, podrían hacer el efecto de la granja que todos quisiéramos tener para tener un mejor entrenamiento inmunológico durante el embarazo, para reprogramar esos progenitores en médula ósea y tener efectos para controlar la inflamación, pero hacer una mejor respuesta hacia agresores, y también en ese bebé que se está formando, tener un aumento en los mecanismos de inmunidad innata y mejor capacidad para calibrar esa inflamación en las vías aéreas. Y si esto se logra demostrar en forma adecuada, seguramente las consecuencias van a ser importantes tanto para la mamá, una mejor regulación de su respuesta inmunológica para controlar infecciones, pero también respuestas exageradas como ocurre en el asma. Y en el bebé también, mejor control de las infecciones, pero también menor riesgo de sensibilización, de alergia y de persistencia de sibilancias y asma. Entonces, este campo de la inmunidad innata entrenada, como les decía, es apasionante, y no solamente con los productos bacterianos de PAMS, de patrones moleculares asociados a patógenos o a microbiota, MAMS, sino también con algunas otras vacunas como BCG o triple viral de rubiola, paperas y sarampión. Y esto probablemente nos ayude a rediseñar nuestras vacunas para poder aumentar el tono basal de la inmunidad innata y hacer resistencias inespecíficas antimicrobianas. Y si combinamos, obviamente la inmunidad adaptativa también es muy importante, si combinamos la memoria innata con la memoria adaptativa, no solamente tener mejores respuestas ante infecciones, sino también hacia el cáncer y también modular la hiperinflamación que puede ser dañina en los tejidos. Entonces, en conclusión, yo quisiera dejar de mensajes que en esta inmunidad innata, en este sistema inmunológico que usa sus dos brazos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, depende de factores genéticos, pero también epigenéticos que están interrelacionados para su funcionamiento. Y los inmunoestimulantes pueden ser una herramienta útil para inmunomodular esa respuesta hacia los patógenos. Pero seguramente nos hacen falta más estudios, se siguen diseñando más y mejores estudios para que hagamos este tratamiento, esta herramienta, lo más útil posible. Les agradezco nuevamente por haberme invitado a participar con ustedes, en especial al doctor Flores, al doctor Guidos y a todos los miembros, a la doctora Castro, al doctor Sol, a todos un enorme abrazo a la distancia, un abrazo virtual. Y bueno, les dejo de todas maneras mi correo por si en la sesión de preguntas y respuestas no hay tanta oportunidad, pero con todo gusto estamos aquí para dialogar sobre este tema. Voy a dejar de compartir la pantalla para dar espacio al doctor Arevalo. Muchas gracias, doctor Ortega Martel, por su exquisita presentación. A continuación, pues, le pediré a Eduardo que pueda abrir su pantalla y su cámara, perdón, y su micrófono. El doctor Eduardo Alcides Arevalo Aguilar. El doctor es formado en medicina interna y también inmunólogo clínico. Él se formó aquí en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, en su carrera de medicina. Hizo su programa de medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y realizó sus estudios de inmunología clínica en el Instituto de Inmunología, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Actualmente es staff de médicos en INSACOR y es miembro de nuestra asociación. Eduardo, muchas gracias por participar esta noche y bueno, te dejo el espacio. Solo quisiera hacerles notificar a los que nos están escuchando y viendo que puedan hacer sus preguntas a través del chat para que después el doctor Guido pueda hacer un filtro y poder realizarla a los ponentes. Gracias, Arevalo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nuevamente gracias al doctor Ortega por acompañarnos y darnos toda esa información importante. A continuación vamos a seguir con la presentación que tengo a cargo, enfocado en las infecciones respiratorias recurrentes en adultos. Creo que sí ya está lista, ¿verdad? Sí, ahorita vemos tu presentación. Bueno.
Los puntos a tratar serán las generalidades sobre infecciones respiratorias recurrentes, algunos conceptos básicos sobre la vía aérea y el sistema inmunitario, los factores asociados a este problema, una evaluación general del paciente con infecciones respiratorias recurrentes y un tratamiento y recomendaciones generales. Las infecciones respiratorias son comunes en los adultos y son uno de los motivos de consulta médica más frecuentes. Pueden ser causadas por virus, bacterias u hongos. La mayoría son por virus, como ya lo explicó el doctor Ortega. Pueden afectar el tracto respiratorio superior, inferior o ambos. Y surge la pregunta hasta qué punto puede considerarse normal tener infecciones respiratorias recurrentes, porque todos conocemos a alguien que nunca se enferma y conocemos también a alguien que pasa enfermo muy frecuentemente. El cuadro clínico y agentes etiológicos más comunes, vemos que en la vía aérea superior, pues los cuadros pueden manifestarse como un resfriado, sinusitis, rhinosinusitis, otitis media, faringitis, amigdalitis, etc. Y en la vía aérea inferior como bronquitis, bronquiolitis o neumonía, ¿no? En sus variedades. Y los agentes etiológicos, como dijimos anteriormente, a la cabeza de los rinovirus y otros virus, ¿verdad? Y las agentes etiológicos bacterianos son menos comunes en ese caso. ¿Por qué se dan las infecciones respiratorias recurrentes? Más que todo es un desequilibrio entre la exposición a microorganismos, es decir, la carga microbiana a la que podamos estar expuestos y la capacidad del tracto respiratorio y el sistema inmunitario para eliminarlos. Algunos factores de riesgo referentes a la exposición, como sabemos, la calidad del aire ha cobrado una gran importancia últimamente para como un riesgo de diferentes enfermedades respiratorias, sobre todo por el alto grado de contaminación ambiental, la exposición a químicos y partículas. Pues también vivir o trabajar en entornos con muchas personas también puede predisponer, y sobre todo a aquellas personas que trabajan donde hay contacto con niños pequeños, porque sabemos que ellos en su proceso de formación del sistema inmunitario tienden a tener más episodios de infecciones y entonces pueden estar expuestos a una mayor carga de microorganismos. Fumar o estar expuesto al humo de segunda mano pues también es importante. Y para los pacientes que padecen de alergia, la exposición a alérgenos también es un grado importante de afección. Cuando las infecciones respiratorias recurrentes ocurren fuera de esos factores obvios de exposición, las podemos dividir sus causas potenciales en tres principales categorías: aquellas que surgen por problemas anatómicos, funcionales o de barrera en la vía respiratoria, afecciones que conducen a inmunodeficiencias secundarias, o las inmunodeficiencias primarias, que son defectos genéticos en el actuar del sistema inmunológico. Aquí tenemos algunas imágenes acerca de el escenario que se da en la vía aérea, sobre todo en la vía aérea superior, y vemos que pues hay muchos nichos y muchas variedades de localizaciones, variando las características de los epitelios y variando incluso también la microbiota que se puede encontrar en diferentes regiones. Tenemos los senos paranasales. Cada una de estas regiones anatómicas tiene alguna función en particular importante. Por ejemplo, los cornetes hacen que el aire que respiramos se humedezca y que se caliente. Hay diferentes niveles de epitelialización según vamos entrando hacia la vía respiratoria. Sabemos entonces que la vía respiratoria tiene un contacto directo con el ambiente externo, y por lo tanto, al igual que en el tracto digestivo, pues esa interacción entre el medio externo y las barreras y el sistema inmunitario cobra una gran importancia. Entonces tenemos que, como ya bien lo explicó el doctor Ortega, los elementos de la respuesta inmunitaria a grandes rasgos los diferenciamos en inmunidad innata y adaptativa, que dentro de la inmunidad innata las barreras es una de las principales, o es más bien el contacto directo con el ambiente externo. Por lo tanto, toda la función que pueda involucrar las barreras, tanto las propiedades químicas como la microbiota,
forma parte importante de cómo va a funcionar ese sistema inmunitario. Obviamente acá también cobra importancia los receptores de los patrones moleculares de patógeno que puedan tener todas las células epiteliales y las células del sistema inmunitario que están en contacto directo con estas barreras. Así como muy bien lo explicó el doctor también, tenemos elementos constitutivos de la respuesta innata que involucran todas las acciones que se dan de inmediato cuando llegan estos microorganismos o para estabilizar la microbiota, como pueden ser en la vía respiratoria el mucus y todas las sustancias inmunoactivas que pueden tener, como bien lo dijo el doctor. Obviamente en esta parte, como lo explicó, la inmunidad entrenada o la inmunidad innata entrenada cobra una gran importancia para ese funcionamiento y la estabilidad de la microbiota también es clave. Al medio entre la inmunidad innata y adaptativa tenemos a las células presentadoras de antígeno como un eslabón entre ellas y por supuesto en la inmunidad adaptativa las células T y las células B, que son las productoras de anticuerpos, son las que funcionan de una manera más definitiva sobre los microorganismos y para el control de las infecciones. Y aquí cobra una gran importancia también pues esa memoria mucho más específica, el sentido de las infecciones previas y el efecto de la vacunación. Pues sabemos entonces que la vía respiratoria no es un ambiente estéril, sino que está poblado por un sinnúmero de bacterias, que esa calidad y esa riqueza de diferentes especies bacterianas que mantienen en buen estado y en buenas condiciones las barreras mucosas son clave para que esas barreras funcionen correctamente. Hay interacciones entre esas bacterias, de manera que estas mismas bacterias producen algunos productos que inhiben, por ejemplo, el sobrecrecimiento de bacterias patógenas y por lo tanto cuando hay una alteración en esa variedad y en esa microbiota que favorece la homeostasis, entonces es cuando pueden surgir los problemas. Con el sobrecrecimiento bacteriano, que no es, digamos que el adecuado en el ambiente de la barrera, entonces se desencadena un mayor ambiente proinflamatorio y esa, digamos que falta de estabilidad puede producir que cualquier infección viral, por ejemplo, que pueda aparecer en algún momento dado, no haya una respuesta adecuada o haya una exagerada inflamación que también pueda producir un daño excesivo a los tejidos. Sabemos que las inmunoglobulinas pues también tienen una participación importante a nivel de esas membranas, que las características de las membranas en cuanto al tipo de células, sobre todo en la vía aérea, pues el movimiento ciliar es muy importante, la producción de moco es muy importante, la producción de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G hace que se mantenga un ambiente favorable a nivel de la mucosa y cuando haya alguna disfunción a nivel de la mucosa, pues puede rápidamente esas células del sistema inmunitario innato que están bajo esas barreras, activarse rápidamente y producir desde un modo regulador a un modo activado como TH17, un control rápido de la inflamación. Sabemos, tenemos entonces que el daño en las barreras es sumamente importante, como sabemos, conocemos muy bien la teoría expuesta sobre el daño en las barreras del doctor Actis, donde se le da un gran protagonismo a ese daño en las barreras para poder como un punto de partida para diferentes afecciones, desde alergias y enfermedades autoinmunes, y en el caso, pues para el tema actual, pues también las infecciones recurrentes tienen un sustrato muy importante en ese punto. Pues actualmente en el mundo que vivimos estamos muy expuestos a diferentes sustancias, partículas o químicos
que se sabe dañan directamente esas barreras y básicamente muchas veces no podemos evitar estar expuestos a eso, pero sí necesitamos saber que todo ese tipo de químicos y partículas están dañando nuestras barreras y eso hace que no funcione adecuadamente las mucosas. Cuando hay una infección viral, sobre todo pues respiratoria, sabemos que, como muy bien dijo el doctor, pues tenemos una inmunidad innata, hay elementos constitutivos de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, las defensinas, lactoferrinas que están ahí directamente en las mucosas para impedir la colonización de microorganismos patógenos o el accionar de las partículas virales sobre las células. Pero pues obviamente en algún momento los virus inevitablemente van a afectar las células de la mucosa, ¿verdad? Estas van a activarse y producir ciertos factores como quimiosinas que va a detonar el reclutamiento de las células desde el sistema circulatorio, sobre todo las células del sistema inmunitario innato. Estas células a su vez, pues cuando llegan al lugar, por la producción de citocinas de este mismo epitelio, se activan, comienzan a reconocer los patógenos por medio de sus receptores y al final van a, por medio de las células presentadoras de antígeno, activar también la inmunidad adaptativa para que las células T puedan dirigir la respuesta inmunitaria y estas a su vez poder activar de mejor forma a los linfocitos B y que puedan producir los anticuerpos. Al final todo esto va a desencadenar, ya sea dependiendo del grado de alteración de las barreras, que haya una excesiva producción de mediadores inflamatorios y destrucción tisular que puede conllevar, tal como ocurre en la infección por coronavirus 19, que se dé una destrucción muy generalizada, desencadenando un síndrome de estrés respiratorio agudo, o alguna destrucción de tejido y probablemente posteriormente una remodelación, formación de tejido que ya no es viable, como puede ocurrir en algunas infecciones bacterianas recurrentes que pueden desencadenar, por ejemplo, bronquiectasias, o pues la resolución de esos eventos. En el caso de los virus respiratorios, pues como ya vimos son variados y tienen ciertos efectos citopáticos directos, tanto en los epitelios como también incluso en las células del sistema inmunitario. Algunos pueden producir lices, unos pueden inducir apoptosis de los epitelios o formar cuerpos de inclusión o sincitos. Este es un estudio donde se muestra la identificación de patógenos, que es bastante curioso porque lo hicieron en pacientes hospitalizados con diagnóstico de infección respiratoria aguda y compararon también con adultos sanos asintomáticos. Utilizando pruebas de biología molecular, identificaron los patógenos. Y como pueden ver, tanto en pacientes enfermos como en pacientes sanos, cuando hablamos de bacterias, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, pues en ambas poblaciones se encontró, pues son microorganismos que están ahí en nuestras mucosas y solamente están como elementos que posteriormente pueden desencadenar infección de acuerdo al grado de daño que pueda ocurrir en las mucosas. Pero cuando hablamos de virus, por ejemplo, influenza A, influenza B, los virus en general, cuando los comparamos con los pacientes asintomáticos, pues ahí sí casi no se detectan. Entonces, por eso caemos nuevamente en la situación de que los principales agentes patógenos son los virus, son ellos los que más comúnmente inducen el daño en las mucosas y que posteriormente puede haber una sobreinfección bacteriana como suele complicarse muchas de las infecciones respiratorias. La predisposición a infecciones causadas por causas mecánicas o daño en barreras o cuerpos extraños, entonces vemos que es una de las cosas más importantes. Hay que analizar las anomalías estructurales, los
presencia de pólipos nasales, tabique desviado, cuerpos extraños. La aspiración, como puede suceder en algunos trastornos neurológicos, también puede dañar las barreras. Las enfermedades pulmonares crónicas como EPOC y bronquiectasias también pues, pueden predisponer las vasculitis de pequeños vasos que afectan los vasos pulmonares, alteraciones genéticas como fibrosis quística o deficiencia de alfa-1 antitripsina, y una entidad bastante común que a veces pasa muy desapercibido, pues es el reflujo gástrico y sobre todo el reflujo laringofaríngeo, que es ese reflujo que ocurre mientras uno duerme, que es el que más directamente puede dañar la barrera de todo el tracto respiratorio y que puede ser un desencadenante importante posterior de infecciones respiratorias recurrentes o incluso alergias. Las causas secundarias de inmunodeficiencia, como dijimos anteriormente, también pueden considerarse en un paciente que tenga infecciones respiratorias recurrentes y pues a la cabeza las infecciones, por ejemplo, infecciones por VIH, el uso de medicamentos inmunosupresores o pacientes que están debilitados por cáncer o que tienen malnutrición o que tienen pérdidas de proteínas. Pues obviamente también van a tener una disfunción de la inmunidad. Aquí vemos una tabla de un análisis sobre los factores de riesgo en adultos mayores para adquirir neumonía. Y vemos pues que obviamente la edad mayor de 65 años incrementa el riesgo, que tengan algún impedimento funcional, por ejemplo en enfermedades neurológicas, que sea de sexo masculino, que tenga sobrepeso, el alcoholismo, fumar. Llama la atención que caminar pues sí es un factor que disminuye el riesgo. Y luego pues obviamente como hemos dicho otros factores agravantes como padecer de enfermedades que puedan predisponer a aspiración, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías crónicas, enfermedades renales o del hígado, pues también tienen que ver con un aumento en el riesgo. Y luego, pues por último, estamos con las inmunodeficiencias primarias, que dijimos son alteraciones genéticas que afectan la respuesta del sistema inmunitario, que también deben de considerarse como una posibilidad, aunque en menor porcentaje, pero sí es una situación que tiene que estudiarse en los pacientes con infecciones respiratorias crónicas. En el caso de los adultos, pues ya las inmunodeficiencias primarias no es necesariamente solo una enfermedad que se pueda ver en niños, sino que incluso entre el 25 y el 40% de las inmunodeficiencias primarias pueden ser incluso diagnosticadas hasta la edad adulta. Una tabla bastante sencilla para poder determinar la afección del nivel donde pueda darse la alteración en las inmunodeficiencias primarias es ver cuáles son los organismos a los cuales tiende a verse más recurrencia de infecciones y entonces de esa forma podemos más o menos aseverar cuál puede ser el compartimiento del sistema inmunitario que puede estar afectado y vemos que obviamente en cuanto a la vía respiratoria y la predisposición a infecciones bacterianas, los defectos del sistema inmunitario principalmente en la función de anticuerpos son los más relevantes y de hecho pues si comparamos en general todas las inmunodeficiencias primarias, los trastornos que afectan la producción de anticuerpos son los más numerosos. En cuanto a la edad adulta, las inmunodeficiencias primarias más frecuentemente diagnosticadas son pues a la cabeza la inmunodeficiencia común variable. La deficiencia selectiva de inmunoglobulina A es todavía más común, pero frecuentemente pasa infradiagnosticada porque muchas veces puede cursar asintomática. Las deficiencias de subclases de inmunoglobulina G, algunas deficiencias de complemento, el síndrome de hiper-IgE, la enfermedad granulomatosa crónica y la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Al momento de evaluar en los pacientes con infecciones respiratorias recurrentes, pues tenemos que recurrir a la historia clínica, ver las infecciones previas, el tipo y la gravedad, o las posibles enfermedades o condiciones predisponentes y siempre revisar las señales de alarma de inmunodeficiencia primaria. Al examen físico, pues es importante evaluar las vías respiratorias superiores e inferiores en busca de anomalías como pólipos nasales,
ruidos respiratorios anormales, escoliosis, dedos en palillo de tambor, anomalías de la pared torácica y pérdida de peso. Como estudios complementarios, pues un hemograma, un frotis de sangre periférica, un panel metabólico, la prueba de VIH, según, esto no es general, sino simplemente según la situación de cada caso que se esté evaluando, ¿verdad? Según lo que nosotros vamos encontrando en la historia clínica, si vamos dejando los estudios pertinentes. Entonces tenemos que recordar siempre cuáles son esas 10 señales de alarma de inmunodeficiencia primaria en adultos, como puede ser 2 o más infecciones nuevas de oído en un año, 2 o más infecciones de los senos paranasales en un año en ausencia de alergia, una neumonía por año por más de un año, diarrea crónica, pérdida de peso, infecciones virales recurrentes, la necesidad de tratamiento de las infecciones con antibióticos o incluso hospitalización, la formación de abscesos tanto en piel o en órganos internos, candidiasis oral o otras infecciones fúngicas en otros lugares. Y las historias familiares de inmunodeficiencias, todo esto son señales que tenemos que tener pendientes y explorar en cualquier caso de infecciones recurrentes. En el caso particular de la evaluación y estudio de la inmunodeficiencia primaria cuando se sospecha, es mejor hacerlo de una forma escalonada, empezando siempre por el examen físico, la historia clínica, luego pues un conteo diferencial de leucocitos y los niveles de inmunoglobulinas séricas, pues digamos que es el primer paso y donde más podemos encontrar anormalidades cuando realmente sí tenemos ante nosotros una inmunodeficiencia primaria, y posteriormente se va avanzando digamos que en diferentes análisis y complejidad de algunos estudios que ya son de parte del especialista, pero que es importante siempre tener en mente. Y sobre todo, pues, cuando se lanza ese estudio de la historia y vemos factores de riesgo, pues ahí es importante hacer todo este análisis. Vamos a describir 2 escenarios clínicos hipotéticos. Uno es un paciente masculino de 26 años que padece de infecciones respiratorias recurrentes, y vamos a poner algunas de las situaciones que puede tener que se encuentran en una entrevista durante la historia clínica. Y vemos que el muchacho vive en una ciudad frente a una calle con mucho tránsito de vehículos, trabaja en un espacio cerrado bajo aire acondicionado y atiende a público, no fuma, pero sus compañeros de trabajo sí, cena muy tarde por su trabajo, duerme poco porque también está estudiando, consume bebidas gaseosas y café para mantenerse activo, según él lo menciona. Se automedica frecuentemente con descongestionantes tópicos y vitamina C. Durante los episodios de tos usa antigripales, amoxicilina y prednisona sin prescripción médica, como es bastante usual, ¿verdad?, en ciertas regiones. Padece de reflujo gástrico, pero no lo sabe porque no ha sido evaluado. Es solamente un escenario hipotético, ¿verdad? Y es alérgico a ácaros y cucarachas, pero tampoco, como no ha sido evaluado por un médico alergólogo, no lo sabe. No se ha aplicado la vacuna contra la influenza en mucho tiempo y pues tampoco lo sabe, pero no padece de ningún tipo de inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, él cursa con infecciones respiratorias recurrentes. Y el otro caso, una mujer de 50 años que no padece de infecciones respiratorias recurrentes, si uno evaluara con las mismas preguntas, vive en el campo rodeada de muchos árboles, trabaja en emprendimiento de cultivo de hortalizas y frutas, que también produce para su consumo y no usa químicos para el cultivo. No fuma ni nadie cercano a ella, cena temprano, consume mucha agua durante el día, le gusta mucho el yogur y lo consume todas las mañanas con frutas frescas. Se mantiene en su peso ideal y sale a caminar todas las mañanas 1 hora. Muy ocasionalmente, cuando ha tenido algún resfriado durante consulta médica, se le ha prescrito solución salina intranasal, antihistamínicos y acetaminofén. No padece de reflujo gástrico, no padece de alergias, mantiene actualizado su esquema de vacunación y no padece de ningún tipo de inmunodeficiencia primaria. Pareciera tristemente que el escenario del lado derecho es casi que
raro de ver en nuestro tiempo y el otro muy común. Entonces, ¿cuál será el tratamiento más apropiado? Aquí no estoy colocando como un tratamiento cada una de estas situaciones, sino más bien he traído a cuenta los diferentes tratamientos que uno puede observar que muchos pacientes han tenido y que algunos pues obviamente sí tienen evidencia y otros no, como también nos lo expuso anteriormente el doctor Ortega. Pues obviamente ahí hay mucho que puede ser hasta cierto punto bueno y algunas cosas que definitivamente no son adecuadas. Como por ejemplo, pues el uso de solución salina intranasal es bastante favorable y preserva la microbiota de la vía aérea superior, o sea, no le produce mayor problema. El uso de medicamentos antigripales es una costumbre, como son medicamentos de venta libre, que muchas personas los utilicen, pero la verdad es que no nos están sacando, pues como ya vimos en estos escenarios, de un análisis específico sobre cuáles son esos posibles situaciones que pueden predisponer a las infecciones respiratorias, los descongestionantes tópicos, como en el ejemplo, pues sabemos que dan rinitis medicamentosa y no deberían de utilizarse. Los esteroides intranasales, cuando es necesario, son una buena opción, por ejemplo, en pacientes con alergias o rinosinusitis crónica. El uso de esteroides orales o parenterales, pues obviamente para el tratamiento o manejo de infecciones respiratorias recurrentes sin ningún otro factor en el que se necesiten deberían evitarse. El uso de antihistamínicos orales o tópicos puede considerarse, por ejemplo, en pacientes con alergias o tal vez en un resfriado común. El uso de enjuagues o antisépticos orales es bastante común que lo pueda encontrar uno en los pacientes que entrevista, pero sabemos entonces, como mencionamos, la microbiota en la vía aérea es importante para el mantenimiento de las mucosas, no es un ambiente estéril y necesitamos preservarla. Otros inmunoestimulantes como el pidotimod, irisados bacterianos, probióticos, vitaminas, minerales, ya el doctor Ortega nos lo compartió, de que ciertos tienen ciertas evidencias clínicas. El problema de buscar en los estudios clínicos las evidencias es que vemos que la persona que tiene infecciones respiratorias recurrentes prácticamente no lo podemos enfocar solamente en una situación en particular, sino que es todo un escenario, un abanico de problemas que se pueden juntar. Pues obviamente muchos de estos inmunoestimulantes sabemos por el conocimiento de cómo funciona el sistema inmunitario que pueden ser de una ayuda importante, pero por ejemplo si un paciente tiene otra afección, una comorbilidad y no se trata, pues obviamente no sacamos adelante ni lo podemos demostrar ese efecto benéfico. El uso de antitusivos obviamente no es recomendado en general porque pues es un mecanismo de reflejo de eliminación de microorganismos patógenos. Los suplementos de plantas, como ya lo expuso el doctor también, no tienen una evidencia rotunda. El uso de antibióticos tópicos como mupirocina, por ejemplo, en pacientes que tienen estafilococo residente y que forman biofilms y que son muy difíciles, solamente podrían considerarse tal vez en aquellos pacientes que van a someterse a procedimientos quirúrgicos de esa zona. El uso de antibióticos orales o sistémicos debe ser planteado con mucha cuidado. Ya vimos que la mayor cantidad de infecciones respiratorias son virales y no tienen el objetivo del uso de antibióticos y solamente en caso de, por ejemplo, neumonías bacterianas que estén bien documentadas es que se podrían usar. El uso de antifúngicos solamente en caso, por ejemplo, de pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica cuando no responden a otros tratamientos. El uso de antileucotrienos sería muy específico para ciertos pacientes de acuerdo a afecciones alérgicas que, por ejemplo, puedan cursar con rinitis alérgica y asma intermitente, por poner un ejemplo. La inmunoterapia con alergenos es algo muy importante en los pacientes que padecen alergias porque controlar las alergias mantiene una integridad de las barreras. El uso de inhibidor de bomba de protones podría considerarse solamente en pacientes que tienen reflujo gástrico. Recordemos que ellos también alteran la microbiota y que tienen que ser usados con precaución. El manejo quirúrgico solamente sería adecuado en casos en los que hay
realmente obstrucciones o defectos anatómicos importantes como en pólipos o como una oclusión completa de los senos paranasales. Y obviamente la vacunación, de acuerdo a la edad y los factores de riesgo, es una arma importante en el control de infecciones respiratorias. Aquí tenemos una de las guías de la ACP sobre las infecciones respiratorias agudas, y el principal mensaje que quiero dejar con esta es que el uso de antibióticos no es de beneficio para la mayoría de infecciones respiratorias agudas. Tal vez solamente en el caso de la faringitis que se documente que sí está causado por estreptococo beta hemolítico. Dentro de esa misma guía aquí tenemos un cuadro resumen donde quiero que enfoquemos principalmente en este punto. Los adultos en general suelen tener de 2 a 3 episodios de infecciones respiratorias por año. Los síntomas usualmente responden en 1 a 2 semanas. La tos puede durar hasta 6 semanas. El manejo sintomático debe ser, digamos que, indicado según cada caso, ¿verdad? Principalmente más para brindar el alivio de síntomas. Y los antibióticos obviamente no están indicados para la resolución de las infecciones respiratorias agudas, ni siquiera reducen el periodo de resolución, y por lo tanto pues no deberían de utilizarse de forma indiscriminada. Ya en el caso pues que se trate de una inmunodeficiencia primaria, pues sí ya hay tratamientos específicos de acuerdo a la dolencia. En el caso de las inmunodeficiencias primarias relacionadas con defectos de anticuerpos, la inmunoglobulina humana pues obviamente es uno de los principales tratamientos. Eso ya pues depende de la afección que tenga la persona. Y como conclusiones, entonces, en los adultos con infecciones respiratorias recurrentes es obligatorio excluir una predisposición subyacente o un defecto anatómico. Los daños en las barreras mucosas y los factores predisponentes son las causas más comunes de infecciones respiratorias recurrentes en adultos. Sin embargo, las inmunodeficiencias primarias pueden manifestarse por primera vez en adultos, y no sospecharlas, pues también es una de las principales causas en el retraso en el diagnóstico. Para llegar al diagnóstico se sugiere iniciar con pruebas de detección pertinentes basados en el cuadro clínico, a los que seguirán pruebas avanzadas cuando sea necesario. Y el mejor tratamiento dependerá del análisis cuidadoso de cada caso en particular. Muchas gracias a todos por permitirme haber estado en este espacio, y quedo abierto para el espacio de preguntas. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación muy completa. Pediré que abran cámara y micrófono. Muchas gracias a los ponentes. Entramos a la fase de preguntas. Al momento, pues en el espacio de preguntas en el chat no hay. Dejo al doctor Guido encargado de esta sesión, pues entraremos en un periodo de discusión mientras se generan estas preguntas. Gracias, Mauricio. Un saludo caluroso al doctor Ortega Martel, amigo de muchos años. Veo también en el público a la doctora Huerta y a la doctora Mojica, María Dolores Mojica, que también son referentes importantes nuestras allá en México, así que les mando un saludo afectuoso. Doctor, yo tenía un comentario. Con la actual pandemia del COVID-19, siempre se ha postulado por esa influencia que usted comentó sobre los lisadobacterianos, sobre las poblaciones de linfocitos T reguladores. Hasta donde yo tengo entendido, no hay todavía datos concluyentes, pero sí pareciera haber un uso potencial de lisadobacterianos para prevenir las complicaciones asociadas a la infección por el SARS-CoV-2. Si nos regala algunas palabras, doctor, al respecto. Muchas gracias, Héctor. Gracias, también un caluroso saludo hasta allá. Y sí, tienes toda la razón. Yo creo que todavía no hay la información suficiente, la evidencia publicada para poder hablar si tienen o no un papel en esta pandemia. Sí pueden tenerlo en forma teórica como un tratamiento profiláctico. No obviamente cuando ya está el contagio del virus, yo creo que ya es tarde, pero tener nuestro sistema inmunológico en las mejores condiciones, no solo con los lisados bacterianos, sino con todo lo demás que también comentó muy bien el doctor Arévalo, todo lo que tenemos que hacer en esa
vida y estar en el caso de la derecha y no en el de la izquierda, yo creo que eso va a ayudar a que pues tengamos una mejor respuesta hacia este SARS-CoV-2 y hacia muchos otros patógenos. Sin embargo, sí se están haciendo algunos estudios. Creo que en Italia se está haciendo apenas un estudio sobre todo personal de salud que les han dado el OM85 en forma profiláctica y ver qué tanto hay diferencia entre los que lo recibían o recibían placebo, y qué tantos contagios y cómo era la evolución. Pero hasta donde yo sé todavía no ha terminado el estudio, o por lo menos todavía no se ha publicado. Habrá que esperar sus resultados. Ok, doctor, muy amable, gracias. Gracias. Y bueno, yo creo que esta pandemia del COVID-19 nos ha venido a hacer temblar nuestros conocimientos que teníamos sobre inmunología, y muchos de ellos están ahorita en plena evolución, ¿no? Y creo que al final siempre la que va a salir ganando de este asunto es la inmunología, porque nos va a permitir acercarnos un poquito más a la verdad y a entender cómo ocurren este tipo de complicaciones, sobre todo en estos pacientes con COVID-19. En relación a la plática del doctor Arévalo, Eduardo, a ver, me llamó mucho la atención que hablases de reflujo gastroesofágico en adultos, ¿verdad? Porque eso es una cuestión sumamente habitual en los niños. En los niños, de cada 10 chicos que no hacen prueba de alergia positiva en el servicio de alergoinmunología del hospital infantil nuestro, casi seguro que todos tienen algún grado de reflujo, pero ¿cómo ven la frecuencia de reflujo en adultos? Si nos ayudas con un comentario al respecto. Bueno, al menos hablando desde mi punto de vista personal sobre los pacientes que atiendo, prácticamente es una cuestión, al menos en nuestro medio, que es sumamente frecuente en adultos. Y sobre todo que actualmente se le ha dado llamar reflujo laringofaringio, pues que quizá en el CIE-10 todavía no estaba como clasificado de esa forma y solo se le podría llamar reflujo gastroesofágico sin esofagitis, que es aquel reflujo gástrico que muchas veces pasa desapercibido, que solamente ocurre en la noche mientras uno duerme. El paciente no se da cuenta, no se manifiesta por los típicos síntomas de reflujo, pero al estar en ese momento acostado y durmiendo, el contenido del estómago sale y llega hasta la vía respiratoria. Y entonces en lugar de quemar el esófago, quema entonces toda la vía respiratoria. Y como sabemos, pues obviamente incluso hay estudios de los cambios rotundos que ocurren en los epitelios respiratorios y en la microbiota por el efecto del ácido del estómago y la pepsina. Entonces toda esa lesión hace que se pierda la barrera, y como en esta teoría del daño de las barreras, del cual yo soy ferviente creyente, pues obviamente ahí es una predisposición tanto para desarrollar alergias o infecciones respiratorias recurrentes. Te lo digo, es una cuestión sumamente común, y sobre todo aquel que pasa desapercibido, porque es más fácil encontrar al paciente que dice, sí, yo siento agruras, me arde la boca del estómago, etcétera. Pero aquellos que dicen, no, yo no siento nada. Pero cuando lo examinas y ves el daño que tienen las mucosas respiratorias, una mucosa completamente eritematosa, dañada, y los síntomas típicos, ¿verdad?, que puede ser irritación en los ojos, irritación en la mucosa de la nariz, la necesidad de estar aclarando, pasar así, cambios en la voz, o tos por irritación en la garganta, que no cede con nada, son síntomas bien típicos del reflujo laringofaríngeo, ¿verdad? Quizás es un poquito más fácil identificar esta entidad en chiquito. Siempre le digo a los estudiantes de que el niño que bruxa, las señales de bruxismo en los chiquitos es fácil identificarlos. Bruxa, a veces no pueden pronunciar la R, porque son niños que han abusado mucho del biberón o del seno materno.
Entonces no desarrollan mucho sus músculos de masticación, no pueden pronunciar las consonantes cerradas, suelen tener caries en los incisivos superiores. Entonces esas cuestiones también vale la pena que los que nos están acompañando ahora las identifiquen como señales que nos indiquen que a lo mejor ahí hay un reflujo gastroesofágico. Creo que ya tenemos un par de preguntas acá. Sí, hay para allá. Bueno, preguntan acá sobre el uso de OM85 post-COVID. ¿Qué comentario nos puede brindar el doctor Ortega Martel? Muchas gracias. También es una pregunta muy interesante. Yo creo que igual nos falta evidencia publicada para ver qué tan efectivo realmente puede ser, pero ya con una publicación que podamos analizar y que se pueda pues revisar bien. Pero en teoría, pues suena lógico que igual después de un cuadro tan terrible como puede ser a veces este COVID, pues se pueda fortalecer o se pueda mejorar el sistema inmunológico. Pero yo creo que lo importante es no verlo tampoco como una panacea, como una herramienta mágica. Es una herramienta que puede ayudar junto con los demás. Entonces, seguramente ese paciente, esa persona después de un cuadro de COVID, es importante que se nutra en forma adecuada, que tenga una buena nutrición, que se vacune aunque haya tenido el cuadro de COVID, que haga todo lo que se pueda para que su sistema inmunológico esté en mejores condiciones. Y dentro de eso no hay una contraindicación para que use un esquema de OM85. Pero saber exactamente qué tan efectivo realmente sea, tenemos que ver publicaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, una pregunta para ambos. Creo que cualquier comentario al respecto va a ser bienvenido. Una colega refiere que tiene alergia respiratoria crónica, con episodios muy críticos. Cuando se puso la primera dosis de la vacuna para COVID-19, desapareció la alergia por un mes. Y con la segunda dosis desapareció por otro mes y 3 semanas. ¿Existirá alguna explicación sobre esto? No sé qué opinan nuestros ponentes. Doctor Arévalo, si usted comenta. No sé, pues la verdad no habría que definir si realmente es una alergia documentada, ¿verdad? Que si se le han hecho estudios de alergia y si realmente se ha demostrado que tiene sensibilidad a algún alergeno. Eh, de otra forma, pues obviamente cuando hay un reto del sistema inmunitario y hay una activación, de alguna forma, pues siempre es benéfico para otras áreas y sabemos que el sistema inmunitario está interconectado, sabemos del eje, por ejemplo, de la vía respiratoria y el tracto gastrointestinal en cuanto a la microbiota y que un adecuado mantenimiento de las mucosas hace que todo funcione y que se dé la homeostasis de forma importante. Eh, al revés también, hemos tenido casos también de pacientes vacunados donde esa excesiva activación del sistema inmunitario ha desencadenado, por ejemplo, en pacientes que suelen padecer de urticaria crónica espontánea, que estaban bien controlados con X dosis de antihistamínico, de repente se les puede activar la inmunoterapia. Perdón, se les puede activar la urticaria. Son situaciones que pueden surgir. Cada persona es diferente, el escenario en general de cada persona es diferente, su perfil inmunitario es diferente y no hay una forma digamos que, de saber con anticipación cómo alguien va a reaccionar y pues que sea que se haya quitado la alergia, tal vez no, pero de alguna forma sí pudo haber modulado el sistema inmunitario y haber preservado un poquito mejor su función. Es lo que yo pienso en ese caso, ¿verdad? Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arévalo. Yo creo que es difícil. Primero habría que demostrar bien su enfermedad alérgica y ver qué alergenos son los que están ocasionando problemas. Pero desde el punto de vista teórico, uno podría pensar que cualquier respuesta hacia algún virus, incluyendo las proteínas de este virus en la vacuna, pues nos ayudan a activar una respuesta TH1. Si esta enfermedad que tiene es por un exceso de TH2,
bueno, tal vez esto por lo menos temporalmente equilibrara un poco esa respuesta exagerada tipo 2. Entonces, bueno, uno podría pensar, la verdad es que es difícil demostrarlo, habría que hacer un estudio muy complicado midiendo citocinas o RNAs mensajeros para ver si realmente eso pasó con esas aplicaciones de la vacuna. Pero qué bueno que fue una respuesta positiva, no solo para prevenirse del virus, sino para mejorar por lo menos temporalmente de sus síntomas. Pero totalmente de acuerdo con el doctor Arévalo, no confiarse y bueno, tiene que seguir obviamente un buen tratamiento para esa enfermedad alérgica. Gracias a ambos. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Yo tal vez generaré un comentario para ver qué les parece a ustedes tres de lo que han platicado. El primer punto lo mencionaba Héctor. La ciencia y la medicina siempre, bueno, medicina es ciencia, es arte, pero siempre ha crecido en periodos de crisis. La pandemia, pues, ha sido realmente, pese a todo, un buen impulso para el desarrollo de muchos estudios y hacer notar lo que esperábamos y lo que veíamos desde el inicio, pues el papel importante que tiene el sistema inmunológico y una de las subespecialidades más jóvenes que tenemos, que es la inmunología, aunque ya se conoce de mucho tiempo su importancia. Y el otro punto, las preguntas que aquí hacen básicamente van dirigidas a un punto en particular que lo acabo de mencionar, el sistema inmune, porque preguntan cuándo podemos ocupar en niños, cuándo podemos ocupar en un paciente con enfermedades crónicas, en un paciente que está desnutrido. Entonces, básicamente el escenario se vuelve particular, siempre alrededor del sistema inmunitario, lo mencionó el doctor Arévalo, inmunodeficiente, está inmunosenescente, es que está todavía, no hay una estimulación adecuada todavía por lo inmaduro de su sistema inmunológico. Entonces, como lo mencionaban, pues es el sistema inmunológico es diferente para cada uno y va a depender de todo lo que mencionaba el doctor Ortega, tanto de factores genéticos como epigenéticos a los que nos exponemos para que este sistema vaya madurando y vaya a generar una respuesta adecuada. No sé qué comentarios podrían agregar en ese punto. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es muy cierto estas pandemias y bueno, creo que a nadie nos había tocado vivir una pandemia de este tipo. Las habíamos leído en los libros de historia, las epidemias terribles, pero no nos había tocado tan de cerca realmente. Y sí, nos ha enseñado muchas cosas. La primera, reunirnos en forma virtual. Creo que ya nos estamos haciendo cada vez más expertos y eso nos ha facilitado hacer reuniones como estas y poder estar en el mismo día en diferentes países con todos los amigos. Y otra forma, otra cosa que nos ha enseñado mucho la pandemia, yo creo todos hemos aprendido sobre la eficacia de la buena higiene y cómo la higiene ha ayudado a que disminuya no solo este virus, sino otros como el de influenza y otros virus respiratorios. Y es algo que pues no debemos olvidar, tenemos que seguir haciéndolo para los siguientes años, no olvidar eso. Pero también nos ha enfrentado a los grupos de vacunas y antivacunas, nos ha enfrentado a situaciones políticas de distribución de vacunas diferente en los países, nos ha puesto retos importantes que yo creo que tenemos también que tomarlos en cuenta y bueno, hacer mejores vacunas con todo lo que aprendimos con esta forma tan rápida de obtener estas vacunas y ya se están viendo resultados en el paludismo, en la malaria y esperamos que pronto venga una vacuna para el VIH con esta nueva tecnología. Pero también enfrentarnos al aspecto social, cómo convencer a esas poblaciones antivacunas a los beneficios de las vacunas que Jenner inició, como tú dices, ya hace muchos años. Sí, igual totalmente de acuerdo. La pandemia nos ha dado muchas lecciones, incluso pues a otros también muy personales, ¿verdad? Eh, ha modificado la forma en que estamos viviendo, en que nos desarrollamos, la forma en que hemos estado obteniendo la información. Me llamó mucho la atención al inicio cuando se conocía muy poco y de repente como todo el mundo comenzó a compartir información unos con otros. Mira, encontré este artículo, encontré esto. Y cada vez se fue como desglosando mejor el conocimiento de cómo se daba la afección y cómo llevaba a las lesiones pulmonares que actualmente ya sabemos, el sistema inmunitario cómo actuaba.
y fue una cuestión de apoyo prácticamente mutuo en el que todos teníamos la necesidad de salir adelante, ya sea por nuestras familias, por nuestros seres queridos, que pues uno sentía esa necesidad de conocer mejor la enfermedad para poder afrontarla de una mejor manera. Bueno, personalmente pienso que el principal desafío que nosotros localmente enfrentamos como Asociación de Alergia e Inmunoclínica fue que pusimos a prueba nuestro conocimiento, porque comenzamos a hipotetizar bastante. Afortunadamente el Ministerio de Salud nos llamó para colaborar en el protocolo de manejo. Entonces tuvimos una participación activa en un par de versiones. Logramos identificar de que los pacientes alérgicos probablemente iban a ser muy poco sintomáticos o iban a cruzar con cuadros leves de la enfermedad, precisamente por el predominio de las poblaciones linfocitarias TH2, ¿verdad? Que protegían de cierta forma contra la famosa tormenta de citoquinas en los cuadros graves de COVID. Entonces, eso fue, sí, bastante interesante y muy, hubo mucha retroalimentación positiva para nosotros, pues, como Asociación de Alergia e Inmuno. Pues no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, muchos saludos, bastante compañerismo que se observa en el chat. Estamos cerca de las 8 de la noche. El doctor Ortega Martín me ha comentado que también tiene otra reunión y allá en México ya son las 9 de la noche. Así que creo que hemos cumplido con un buen conversatorio, con buenas preguntas, con buenas intervenciones. Le agradecemos siempre, doctor Ortega Martel, por acompañarnos en nuestras programaciones. Eduardo, que siempre también nos ha estado ayudando. Héctor, siempre activo. Y a todos ustedes, pues, que nos han acompañado durante esta noche. También quiero felicitar a UNFARMA por apoyarnos en estos eventos de educación médica continua. Eso es muy importante, que siempre los laboratorios sigan acompañándonos en estos eventos. Así que, pues, no hay nada más que agregar. Les agradezco infinitamente. Les pediré al final de la charla que queden conectados rápidamente, doctor Ortega y doctor Arévalo. Y pues muy buenas noches a todos ustedes y gracias nuevamente por acompañarnos. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias.